Shalom, queridos amigos, una vez más, bienvenidos a nuestra clase, su clase. Estamos continuando la clase de Shulchan Aruch. Teníamos esta clase muy bonita, entretenida, que nuestro querido amigo el Jajam Aguayo va a disertar el día de hoy con respecto a Nefilat Apaim. Con anterioridad hablamos todos los asuntos de Tahanu, lo que es las súplicas, y en esto incluía lo que es el Bidui, el Vayabor, que son los 13 nombres o atributos a que se le atribuyen a Kadosh Baruj Hu, y hablamos con el Nefilat Apaim. Con eso finalizamos la anterior clase. Entonces, el Jajam Aguayo, que ha sido un rabino para nosotros, ha estado con nosotros enseñándonos, ha estado aquí acompañándonos, va a estar disertando esta clase. Por favor, poner atención. Al finalizar de la clase, ustedes pueden realizar sus preguntas. Así que adelante, Jajam Aguayo, con su shiur. Ok, perfecto. Entonces, un pequeño resumen de lo que vamos a hablar hoy día. Lo que vamos a hablar hoy día es Nefilat Apaim. Nefilat Apaim es, bueno, la literalidad de la traducción es como la caída del rostro, que el rostro se cae. ¿Qué significa eso? Existía una costumbre antigua que se llamaba la Ishtahavaya, que la Ishtahavaya es postrarse con la cabeza dirigida hacia el suelo, es decir, se arrodillaba la persona, después se postraba la parte del tronco y después la cabeza se dirigía hacia la tierra. Y eso lo hacían muchas personas durante la época bíblica y durante la época de los profetas incluso. Tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, tenemos en la Parashat de Vaegá, bueno, la Parashat Shemot, en el capítulo 4 probablemente dice, Vaikot Ha'am Vaishtahavu, dice, y el pueblo se inclinó y se postró a tierra. También tenemos la tradición en la Mishnah tenemos la traducción que Koraim Umishtahavim Modim, que es que la gente se inclinaba, se posternaba y daba gracias. Entonces, existe un concepto bien importante al respecto, que es el concepto de Bitul. ¿Qué es Bitul? La gente que estudia con Chabad o ha estudiado con Chabad sabe que Bitul viene de Levatel, que significa nulificar o negar algo. En el Tania se explican muchas cosas y en muchos otros trabajos cabalísticos, no solamente del hasidismo, sino que en los círculos Litviches o Litaim también se habla del Bitul, por ejemplo, en el libro Nefesh Haim del rabino Haim de Volojin, y muchos otros libros, también en muchos libros de origen sefaradí, también cabalísticos sefaradí, que se conocen como Musar, qué sé yo. En esos aspectos se habla del bitul. ¿Qué es el bitul? El bitul es negar la humanidad de la persona, es decir, que la persona quite la parte humana de sí mismo y que deje reflejarse solo lo divino. O sea, según la Kabbalah, a pesar de que no toda la gente considera la Kabbalah normativa, pero las explicaciones más profundas dicen que el ser humano tiene dos almas dentro del cuerpo, una alma divina y un alma que es animal. El alma animal tiene que ver con los instintos de supervivencia, lo salvaje, el hambre, la sed, entre otras cosas, y el alma divina tiene que ver netamente con la conexión que tiene el ser humano con Dios. Cuando una persona se nulifica, ¿qué quiere decir eso que se nulifica? Una persona que se nulifica significa que es una persona que está constantemente em, nulificando sus cualidades humanas para que las cualidades divinas se reflejen, para que lo que solamente se refleje sea lo divino. Entonces, una de estas características muy importantes que tiene el Bitul, que es muy diferente a lo que hacen otras religiones o otros conceptos, es el tema de la humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad no es ascetismo, eso hay que tener mucha diferencia. El ascetismo, esas personas que se dicen soy el peor, qué sé yo, que se tiran látigo en la espalda, hay muchas culturas que hoy en día siguen haciendo eso. La humildad no es eso, la humildad en el judaísmo es aceptar que uno tiene, que uno es humano, aceptar que uno es un ser humano y aceptar que uno tiene por ende cualidades que no necesariamente van a ser buenas, características que pueden ser negativas. A entender que somos muy propensos al fallo, que somos muy propensos al error. Eso es ser humilde, entender que el día de mañana yo estoy bien, pero no porque yo estoy bien el día de mañana no puedo estar mal. O sea, uno puede estar bien o mal sucesivamente dependiendo de la naturaleza del ser humano.
Entonces, ¿qué es Vitul entonces y cómo se relaciona con la posternación? Con el hecho de tirar su rostro a tierra, con el hecho de rezar a Dios tirado a tierra, es Bitul Adam, que Bitul Adam en el fondo es la nulificación del ser humano, es decir, una forma física, una demostración física en la cual el hombre, o la mujer en este caso, pueden nulificar esa humanidad, es decir, no soy, se humildifica, se nulifica mediante una postura en específico. ¿Ok? Sin embargo, no solamente son cosas positivas lo que trae el Netilat Apayim, el Nefilat Apayim. El Nefilat Apayim trae muchas cosas que no necesariamente son positivas. Lo primero, lo primero que tiene que entender la persona es que existen restricciones en la halajá. ¿Cuáles son esas restricciones? En el Talmud, en el Tratado de Berajot, que para quien no sepa, el Tratado de Berajot es el primero de los tratados de los Sedarim de la Mishnah, de los órdenes de la Mishnah. Y el Tratado de Berajot trata todo lo que tiene que ver con las bendiciones y con el rezo. ¿Ok? Normalmente trata con toda esa halajot y de ahí sale todo lo que es el rezo de las bendiciones. Y existe una advertencia. Dice, no dice, y eso quiero ser muy específico, no dice que está prohibido posternarse. Eso quiero ser muy claro. Lo que dice es, una persona solamente debiese posternarse si es que tiene la capacidad de que Dios le responda como Yehoshua bin Nun. ¿Quién es Yehoshua bin Nun? Josué hijo de Nun, el discípulo de Moshe. ¿Y quién era Yoshua bin Nun? Sabemos que a Moshe se le compara su espiritualidad, el alma de Moshe y la Torá que tenía, se le compara como el sol. Y Yoshua bin Nun se decía que era la luna. Porque ¿qué es la luna? El reflejo de la luz del sol. En el fondo era como un segundo Moshe en un nivel espiritual mínimamente más bajo. Es una persona muy elevada. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Talmud? Dice que se posterne únicamente quien tiene ese nivel espiritual. Eso es lo que está diciendo el Talmud. Porque si no es contraproducente. Y después vamos a explicar por qué. Ok, entonces tenemos dos aspectos. El primer aspecto es que sí, sí, es cierto, se hacía en la antigüedad. Nadie está negando que no se hacía. En el Tanaj está lleno de casos. Por ejemplo, cuando Jacob envía ángeles, bueno, depende si sigue la opinión de Rashi o las otras opiniones, pero si envía ángeles o enviaba enviados para calmar a su hermano que lo estaba persiguiendo, que era su hermano Esab, y después se encuentra con su hermano Esab, ¿qué es lo que hace? Dice que Esab ve a Jacob y Jacob se postra a la tierra y se inclina 7 veces. Entonces, eso tiene mucho más significado profundo, por supuesto. Sin embargo, ¿qué quiere decir? Pues aquí tenemos algo bien importante. Primero, sí se hacía, pero si la persona decide analizar el tanaje en profundidad, se va a dar cuenta de algo muy interesante, que cada vez que una persona se nombra, es decir, que sale una persona con nombre, no dice el pueblo, sino que dice cuando una persona con nombre se dice que se posternaba, normalmente era una persona con un nivel espiritual muy elevado. ¿Ok? Eso es una característica. Por lo tanto, el Talmud y los sabios de la Gemara, el Hassal, por lo tanto, viene a enseñar. ¿Qué viene a enseñar el Hassal? Dice, ya tenemos una característica, que es que las únicas personas que se pueden inclinar son personas que tienen un nivel espiritual muy elevado. El cual, sin duda alguna, ya no tenemos ahora. Eso es muy importante. Hoy día ya no tenemos ese nivel espiritual. No se tiene. Está prohibido, no se tiene. Todos lo saben. Ni los tzadikim de ahora son como los tzadikim de la antigüedad, ni las personas comunes son como las personas comunes de la antigüedad. Eso es un principio que es muy importante. Tenemos en la parte alágica, porque esto es solamente algo espiritual, esto solamente es algo de regla, nada muy complicado. Pero tenemos una segunda parte que no es espiritual, que es una parte alágica. En el libro de Levíticos, en el libro ¿cómo le dicen? El Vaikra es Levíticos en español. Dice, Ve'even mashkit lo titeno be'artsejem leishtahavot alea. Dice, no pondrán una piedra en vuestra tierra para posternarse sobre ella. Una prohibición directa de la Torá. Por lo tanto, tenemos una prohibición en la Torá. En el capítulo 26 del libro de Levítico, en el capítulo 26 del libro de Vaikra, dice claramente
que a los judíos se les da una prohibición. ¿Cuál es esta prohibición? No se puede posternar la persona sobre una piedra labrada, sobre una piedra. No se puede, está prohibido. ¿Ok? Eso lo dice directamente la Torá. No es una interpretación rabínica. Lo dice la Torá. Ve'even maskid lo titeno be'artzejem lo ishtahavot alea. En una piedra que se labró para ponerse como un piso, no se puede posternar encima de esa piedra. ¿Por qué? Obviamente por temas de idolatría. Después lo vamos a explicar. Y el Rambam lo va a codificar. Tiene un libro, el Rambam, que se llama el Hot Abodata Kohabim, que es una sección del Mishneh Torah, que está aproximadamente en los primeros 6 capítulos se habla de esto. Toma el versículo del Rambam y dice, Asur leishtahavol, dice, prohibido posternarse al Even Afilula Hashem. Dice, prohibido posternarse sobre las piedras, incluso si es para Dios. Eso dice el Rambam, textual. ¿Cuál es el problema con esto? La gente comete un error de malinterpretar el verso. ¿Qué es lo que dice el verso? ¿Posternarse en qué? En una piedra. Una piedra. La mayoría de los poskim, la mayoría de las autoridades halágicas están de acuerdo que si no es una piedra, no está prohibido posternarse. Es decir, en esencia, lo que nosotros decimos como Meikar Adin, si analizamos la halajá de forma cruda y sin mayor interpretación, si el piso no es de piedra, la persona se puede eh, posternar. ¿Qué significa? Si es un piso de tierra, si es un piso de madera, si es un piso que no es de piedra, la persona puede posternarse. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Cuál es el problema entonces? Que la mayoría de las sinagogas, cuando usted va a una sinagoga, ¿el piso de qué está hecho? El piso está hecho de piedra, el piso está hecho de qué? De cerámica. Por lo tanto, en la mayoría de las sinagogas va a estar prohibido. Eso es lo que dice el Rambam, eso es lo que dice después el Shulchan Aruch. ¿Cómo la persona puede inclinarse? Porque si bien la costumbre que tenemos hoy en día no es inclinarse, no está permitido, a excepción en dos ocasiones. En Rosh Hashanah y en Yom Kippur existe una sección que se llama la Abodá, y la Abodá, que es una imitación y se habla de aspecto, esa sección del rezo se habla de aspecto de lo que hacían los Kohanim en el templo. Hay esa sección, la persona se va entonces a inclinar. ¿Ok? Eso es muy importante. Pero sin embargo, aún así tenemos un problema. Está bien, podemos inclinarnos en Rosh Hashanah y Yom Kippur. ¿Por qué razón? Porque Rosh Hashanah y Yom Kippur, en especial Yom Kippur, Rosh Hashanah es por otra cosa, pero en especial Yom Kippur, tiene una característica bien importante. ¿Qué es lo que yo les dije como primer aspecto? ¿Por qué hoy en día ya no nos posternamos a tierra como los profetas de la antigüedad o como los patriarcas en la Biblia? Porque, ¿qué es lo que yo le dije? Porque eso solamente lo hacía gente con nivel espiritual elevado. Hoy día ya no lo tenemos. Sin embargo, en Yom Kippur dice, Kivayom hazeh yahaper alejem, significa, este día va a expiar para ustedes. Y según nuestra tradición, durante Yom Kippur se perdonan todos los pecados, es decir, que es como que estamos todos limpios delante del cielo. E incluso el efecto dura varios días después de Yom Kippur, que durante varios días después, hasta que algunos dicen que hasta que empieza Sukkot, nos siguen viendo. ¿Cómo nos siguen viendo? Limpios. O sea, algo bien interesante ahí. Bien interesante ahí. Entonces, Rosh Hashanah y Yom Kippur cumplen la primera condición. ¿Cuál es la primera condición? Que dijimos, necesitamos un nivel espiritual muy elevado para poder inclinarnos. O sea, Rosh Hashanah y Yom Kippur nos dan ese nivel. Pero aún así, falta una segunda condición, que es, todas las sinagogas hoy en día están hechas de suelo de piedra, la mayoría tienen suelo de cerámica, suelo de piedra, suelo de losa, entonces eso no se podría posternar. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces, dice el Shulchan Aruch, Asur leishtahavot alabanim, está prohibido posternarse sobre un suelo de piedra, el aimken mafsik davar, dice, a no ser que haya una capa, algo que interrumpa, algo que permita a la persona inclinarse. ¿Qué significa?
La halajá entiende que si no hay contacto directo entre la piedra y la rodilla y la cara de la persona puede, en esencia, inclinarse. Entonces, hay una discusión en los poskim. ¿Qué tipo de capa se considera una capa suficiente? Y en el fondo es cualquier cosa. Entonces, puede ser un mantel de cocina, puede ser una toalla, puede ser una prenda de ropa, es decir, cualquier cosa que permita que el contacto de su rodilla, su rostro y su antebrazo no esté en contacto con la piedra, eso permitiría que estaría permitido para usted en Rosh Hashanah y en Yom Kippur, ¿ok? Inclinarse. Entonces ahí tenemos los dos asuntos alágicos. ¿Cuál es el asunto alágico primero? Voy a volver a resumir. ¿Por qué no podemos inclinarnos hoy en día? Primera categoría, porque no tenemos el nivel espiritual de la gente anterior. Eso es una cosa. Y la segunda es porque tenemos una prohibición de la Torá de inclinarnos sobre un suelo de piedra. ¿Ok? Esas son las dos prohibiciones. ¿Cuándo se arregla este problema? Únicamente en Rosh Hashanah y en Yom Kippur. ¿Por qué el resto del año? Y aquí viene el asunto. ¿Por qué el resto del año nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, inclinarnos? ¿Por qué? Porque en el resto del año no se cumplen ambas condiciones. Es decir, el resto del año tenemos pecados, tenemos errores, tenemos abonot, que nos impiden tener un nivel espiritual superior. Por lo tanto, no tenemos la primera condición. Por mucho que tengamos, por ende, una separación entre el piso y nosotros, no se cumple la primera condición. Es decir, la halajá talmúdica lo que explica ahí es claramente que si la persona no tiene el nivel espiritual no se puede posternar a tierra. ¿Ok? Tenemos ese problema. Y el segundo problema, ¿cuál es el segundo problema? En el Shulchan Aruch, en la sección de Orah Haim, porque el Shulchan Aruch tiene cuatro secciones, está Yoredea, Orah Haim, Eben Haezer y Hoshen Mishpat. Yoredea es para los rabinos, Hoshen Mishpat es para los Dayanim, Eben Haezer son las leyes de la familia, y Orah Haim son las leyes típicas, rezo, bendiciones, entre otras cosas. Entonces, los principales leyes de rezo están en Orah Haim. ¿Qué es lo que pasa? Dice en Orah Haim que uno no puede caer sobre el rostro, sino únicamente en un lugar que haya Sefer Torah. ¿Qué significa eso? Que solamente uno va a poder rezar ¿dónde? En la sinagoga, ¿cierto? Es decir, lo ideal, si la persona tiene una sinagoga, un lugar donde la gente tiene un Sefer Torah, es decir, solamente ahí se debiese hacer Nefilat Hapaim. Eso es lo que hizo el Shulchan Aruch. Sin embargo, tenemos el segundo problema que ya mencionamos anteriormente, que como aquí el Shulchan Aruch está diciendo que solamente se podría hacer Nefilat Hapaim en una sinagoga, no en la casa, porque no hay Sefer Torah. ¿De qué piso, de qué está hecho el piso de las sinagogas? De piedra. Ese es el problema. Ahí está el asunto. Entonces, por eso, porque ustedes me podrían decir o argumentar, eso es lo interesante, que la halajá es muy debatible, a mí me encanta cuando me preguntan. Usted podría pensar, ok, el rabino me está diciendo que no puedo hacerlo, ¿cierto? Porque no tengo el nivel espiritual, ni tampoco porque hay suelo de piedra, pero si mi casa no tiene suelo de piedra, mi casa es de madera, qué sé yo, o mi casa tiene otro material, no es de piedra. Entonces, ¿por qué yo no puedo? Porque aquí está diciendo que el Nefilat Hapaim solamente hoy en día se puede hacer en un lugar que tenga un Sefer Torah. ¿Ok? Por eso usted no lo puede hacer en su casa. Y no solamente eso, sino que a esto ya no tiene que ver mucho con la alajá sefaradí, eso sí quiero decirlo. Los agregados que voy a mencionar ahora no es alajá sefaradí, sin embargo es muy importante apuntarlo. El Ramá comenta, dice que la costumbre que tenemos hoy en día es únicamente inclinar la cabeza. Y la Mishnah Berurá, que también es un comentario que es principalmente Ashkenazí al Shulchan Aruch, dice, basado en el Talmud, que hoy en día no es que sea un problema, sino que nosotros, las generaciones actuales, no son dignos de tener una posternación.
Es decir, que nosotros no tenemos los méritos suficientes, como dice el Talmud, como Yoshua bin Nun, ¿de qué? De inclinarse completamente el cuerpo, ¿ok? Antes de seguir con la segunda parte, porque hasta aquí solamente estamos hablando de las problemáticas de hacerlo hoy en día, que yo creo que ha quedado bastante claro, pero hasta aquí, ¿alguien tiene una pregunta? Por ejemplo, en tus alumnos que están por WhatsApp, ¿tienen alguna pregunta? Estás muteado, pero no sé si... Shalom Rap, soy Eleyahu. Yo tengo una pregunta. Dime. En el caso de que en la sinagoga haya sobre el piso una alfombra, ¿se debe poner igual algo el rato de inclinarse No, en Yom Kippur? no, porque si la sinagoga encima tiene, encima de la piedra tiene una alfombra, no hay problema. Cumple con eso. Lo que Ok, dice es gracias. directamente, es decir, tu ropa no cuenta, eso es muy importante. La ropa no cuenta. Tiene que ser una capa externa a la ropa. Por ejemplo, si usted tiene esto, alguien me puede decir, no, pero esto es una capa. No, 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 no. La ropa no cuenta. Tiene que ser una capa que esté sobre la piedra, extendida sobre la piedra. Cualquier cosa, yo incluso, no es lo ideal, ojo, no es lo ideal. Pero una vez vi a un rabino de Chabad que lo hizo con una bolsa de plástico, como del supermercado. O sea, no tenía nada más, era lo único que tenía en la mano, porque más encima era Yom Kippur, o sea, no puede ir a buscar a la casa y traer, cargar, no se puede. Entonces, lo único que tenía era ocupar el talit, que obviamente no, porque por respeto a la mitzvah, o tenía una bolsa. Entonces ocupó una bolsa. Obviamente no es lo ideal, cada persona debiese prepararse y saber que cuando se hace Yom Kippur con Minyan, la persona no puede, va a tener que arrodillarse y si el piso es de piedra tiene que poner algo, pero la ropa no cuenta. Pero cualquier cosa que esté sobre el piso, cuentas. Y si la sinagoga ya está hecha con alfombra, yo creo que precisamente se hace por las sinagogas que yo he conocido con alfombra son principalmente en sinagogas de Medio Oriente y es principalmente por esta costumbre de que no se pueden inclinar en piedra. ¿Ok? Dime. Ok, los chicos de Cuba, si tienen preguntas, abran micrófonos, por favor, adelante. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Alguno tiene preguntas? Ok, lo que están mencionando aquí los chicos de Cuba, por tal vez si no se escucha muy bien, Ujú, es de que ellos allá en Cuba tienen un Sefer todavía, tienen un Sefer Torah, ¿verdad? Sí, tienen un ajá. Sefer Torah allá. Y cuando era Yom Kippur, pues de esa misma manera, como lo está explicando el Jajá Maguayo, cuando era Yom Kippur, utilizaban una alfombra, especie de alfombra para poder hacer la tapa en ese momento, no es más que todo. Eso Ok, está súper bien. Sin embargo, eso yo creo que es lo mejor. La mejor costumbre es preparar el servicio con antelación porque existe una mitzvah, existen muchas mitzvot. Para los rabinos, por ejemplo, existen, y para los maestros también. En Erev Shabbat y Yom Kippur, tanto en la víspera de Shabbat como de Yom Tov, no solamente Yom Kippur, sino que cuando se acercan, el día que se acerca la festividad y Shabbat, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? La persona tiene que tener tiempo. Entonces, normalmente en las yeshivot, a los maestros se les da ese día más o menos libre o que salgan más temprano, para que puedan tener responsabilidad de preparar su fiesta y Shabbat y Yom Kippur y todo en general. ¿Cuál es el asunto con esto? Que una de las opiniones, que si no estoy equivocado, es del Rosh, que dice que uno debiese preparar todo detalle de la fiesta. Y si no lo hace, puede tener cierta culpabilidad. Por ejemplo, si por falta de su preparación, después se da cuenta que le falta algo en la fiesta y tiene que romper una melajá, o qué sé yo, entonces obviamente todo lo que hace es culpa de él. Es culpable 100%. Entonces, si sabemos que en Yom Kippur y en Rosh Hashanah la persona tiene esta sección de la boda, que tiene esta sección que se va, por lo tanto, a agachar y posternar, ¿cierto? Tiene que preparar una prenda, tiene que preparar algo, tiene que preparar una alfombra. No, el ejemplo que yo di fue en casos extremos, pero no es bueno, no es honrado para la mitzvah misma y el servicio mismo que una persona agarre una bolsa de plástico y la ponga en el piso. O sea, no es correcto. Que la persona debiese preparar
algo. O sea, puede ser una alfombra, quizás no necesariamente una alfombra, porque el problema es que eso te hace parecer como los musulmanes y eso genera un problema mayor. Pero no es que sea un problema una alfombra, para nada. Pero una prenda, es decir, preparar algo que la persona vaya a utilizar. Por ejemplo, nosotros los sefaradim en la antigüedad acostumbramos a ocupar lo que se llama una sudra, que es muy similar al kufí árabe. Entonces eso algunos lo ocupaban como separación del piso. Entonces hay costumbres. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si está prohibido posternarse en piedra y sabemos que parte del servicio va a hacer eso, lo que ustedes están haciendo es maravilloso, porque quiere decir que se preparan, que dejaron una prenda aparte en el servicio y que eso lo hacen, se prepararon de tal forma que no van a tener ningún problema. Entonces, en el fondo lo que quiero aclarar no tiene que ver mucho con los muchachos de Cuba, sino como una regla en general que la persona debiese preparar una prenda para inclinarse, porque si no lo hace es un problema. ¿Ok? No sé si alguien tiene más preguntas al respecto de eso. Por favor, abran micrófono si tienen preguntas y hacerle preguntas al Jajam Maguayo, por favor, adelante. Sí, aprovechen porque en realidad esto era como la discusión alágica. Ahora la segunda parte viene con hoy, porque esta discusión alágica incluye muchos periodos, pero ahora vamos a hablar de hoy en día. Entonces, si alguien tiene algún tipo de pregunta, en esencia, me puede decir. ¿No? Ok. Ok, entonces, en el Tanaj existe una profecía de un profeta que se llama Osea, o creo que en español se dice Oseas. Al profeta Oseas, el profeta Osea, dice que va a haber un reemplazo. Dice un Eshalmem Farim Sefateno. Un esh- un Eshalman, un Eshalma Farim Sefateno. Sí. Que es que va a haber una especie de reemplazo. ¿Cuál es el reemplazo? Que se va a reemplazar el sacrificio. ¿Por qué? Por Sefateno, por nuestros labios. Es decir, que va a llegar un momento en que el templo se va a destruir y por lo tanto que vamos a necesitar reemplazar el servicio. ¿Por qué? Por el servicio del corazón. ¿Ok? Entonces existe una discusión bien fuerte en el Talmud y se preguntan, dice en muchas partes de la Torá, dice, "Uleobdo bechol leavchem", dice, y servirle a Dios con todo tu corazón. Y se preguntan los rabinos, se preguntan, ¿cuál es el servicio del corazón? ¿Cuál es el servicio del corazón? ¿Qué servicio tiene el corazón? Si no, el corazón no sale a trabajar, a martillar. ¿Cuál es el servicio del corazón? El servicio del corazón, Avodat Halev Tefila. Es decir, el servicio del corazón hoy en día, ¿cuál es? La plegaria. Y esto, y esto es bien potente, porque aquí está el asunto. ¿Cuál es el asunto? El asunto es antes nosotros hacíamos un trabajo físico, es decir, que parte del trabajo del ser humano era físico. Los sacerdotes tenían que hacer un trabajo, tenían que sacrificar, tenían que hacer el asunto de esparcir la sangre, o sea, llevaba mucho trabajo. La gente que ha trabajado con animales sabe el trabajo que requiere matar un animal, después preparar el cuerpo, la carne, quemar, o sea, todo eso, el trabajo es enorme, ¿ok? Eso quiere decir que en la antigüedad, hasta antes de la destrucción del templo, era muchísimo más aceptado también el hecho de utilizar nuestro cuerpo como una herramienta para alabar a Dios, porque los Kohanim mismos utilizaban su cuerpo, sacrificaban sus energías para alabar a Dios, para servir a Dios. Hoy en día no hacemos eso, porque hoy en día el trabajo que tenemos que hacer es interno, es el trabajo del corazón. ¿Y de quién es esta opinión? No sé si alguna vez lo han escuchado, pero el que tenía la opinión de que el trabajo no es externo, sino que es más interno hoy en día, era el Maharal de Praga. El Maharal de Praga dice, en el momento en el que se destruye el templo, entramos en una baja de nivel espiritual y que nuestra espiritualidad ya no tiene la capacidad de salir hacia afuera, sino que únicamente se mantiene a un nivel interno.
un nivel oculto. Tenemos en los poskim modernos dos poskim, dos autoridades alágicas, que son de las más importantes respecto de esto, que es el Ben Ish Hai y el Hasson Ish. Correspondientemente el Ben Ish Hai al mundo sefaradí y el Hasson Ish correspondiente principalmente al mundo ashkenazí. ¿Ok? Para que hablemos de ambos mundos. Si bien nosotros somos sefaradí, es bueno hablar de ambos mundos siempre. El Hasson Ish y el Ben Ish Hai tenían una preocupación fundamentada en estudios cabalísticos, sí, es cierto, pero tenía algo muy importante que decía, hoy en día no tenemos ni la humildad de la antigüedad, ni el nivel espiritual de la antigüedad, ni los méritos de la antigüedad, no tenemos nada de la antigüedad, no, no somos mejores ni siquiera al nivel de nuestros padres. Eso es lo que dice. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si hoy día una persona común y silvestre decide posternarse, es muy probable que la razón por la cual quiera hacerlo es para que vean que es humilde. Wow, miren qué humilde es. Wow, miren cómo sirve a Hashem esta persona, que mira que se nulifica a tal punto que se tira al piso. ¿Y qué dice el Hasonish? El Hasonish dice textualmente que eso es una imitación barata y mediocre de la antigüedad. Una persona que se posterna hoy en día es una persona que no, que probablemente quiere hacerlo por razones que no son las correctas, porque no tiene la humildad necesaria para hacerlo. Y no lo hace por servicio a Dios auténtico, sino que muy probablemente quiere hacerlo por qué. Es decir, la persona, ¿qué te va a decir? Es que mira, los patriarcas lo hacían, mira, Moshe lo hacía, mira, Yoshua lo hacía. Ese es el argumento. Pero si ellos lo hacían, ¿por qué nosotros no? Es una costumbre tan bonita, ¿cómo no lo vamos a seguir haciendo? Es decir, no es un razonamiento espiritual realmente profundo, sino que es porque la persona quiere, intrínsecamente y muy indirectamente, compararse a aquellas personas de la antigüedad. ¿Ok? Y ese es un pensamiento que no solamente es problemático, sino que también es muy peligroso. Y cuando el Rambam compila las mitzvot de una forma muy ordenada, él especifica que como hoy en día tenemos el rezo, que es una mitzvah, que según los rabinos de hecho es una mitzvah de Braita, no es algo que inventaron ellos, sino que el rezo es una mitzvah de la Torá, que es obligación rezar a Dios, hablar con Dios, dice que el acto externo, es decir, si la persona reza a Dios, habla, qué sé yo, se pone a llorar, qué sé yo, pero internamente no tiene absolutamente de, eh, ningún tipo de intención al respecto, ningún tipo de intención válida al respecto, de intención honesta al respecto, en realidad no está haciendo nada, sino que más que hacer algo bien, está haciendo algo completamente mal. Porque está utilizando el rezo, está utilizando las herramientas del rezo y las herramientas que utilizaron nuestros patriarcas y los profetas en la antigüedad para querer ser algo que no es. Ese es el asunto. ¿Quiénes son los únicos que hoy en día siguen guardando la mitzvah de, de posternarse? Son los yemenitas. Los judíos yemenitas son los únicos que hoy en día, y algunos sefaraim muy antiguos, pero la mayoría ya no, porque la mayoría aceptó la autoridad de Shulchan Aruch. Como aceptamos la autoridad de Shulchan Aruch, y el Shulchan Aruch dice no, solamente en Rosh Hashanah y Yom Kippur, ok. Los yemenitas se basan en el dictamen del Rambam principalmente, no del Shulchan Aruch. El Rambam solamente dice que no se puede posternar en tierra. Entonces ellos lo que hacen es decir, ok, si yo pongo una separación en la piedra, perdón, no en la tierra, en la piedra, si yo pongo una separación en la piedra, puedo hacerlo. Y efectivamente el Rambam da esas licencias. Entonces los yemenitas y algunos sefaradim que, que siguen ciertas opiniones entienden que, ok, el único problema es la prohibición de la Torá de, eh, de no posternarse, no inclinarse sobre una piedra físicamente. Por lo tanto, como no se hace, ok, como no se hace, em, ellos dijeron, ok, si no estoy inclinándome en piedra, puedo hacerlo. Entonces ellos mantienen esa costumbre. Y por lo tanto, nosotros tenemos que respetar sus costumbres. ¿Qué significa esto? Si una persona de este tipo de comunidades reza de esa forma, no le podemos decir absolutamente nada.
porque eso viene a partir de discusiones rabínicas y ellos tienen autoridades halágicas en las cuales apoyarse. Las tienen. Sin embargo, aún así, ellos cumplen el dictamen de la Torá, que no se puede inclinar en piedra. Por lo tanto, si incluso, y eso quiero ser muy específico, si un yemenita o una persona que tiene una tradición de muchos años de inclinarse sobre la piedra, o sea, de inclinarse, perdón, pero no sobre la piedra, de inclinarse, se inclina cuando hace la midá, qué sé yo. La persona, si se ve en una situación que el piso es de piedra y no tiene ninguna prenda que colocar en el piso, aún así este tipo de personas no se inclinarían. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos saben que la Torá prohíbe inclinarse en piedra. Por lo tanto, aun cuando tienen tradición, si no tienen ninguna cosa que poner como base, aún así ellos no se inclinarían, porque saben que la Torah lo prohíbe. Entonces, la única forma de que la gente de estas tradiciones lo haga es si tienen la cobertura, podemos decir una hitzá, como una separación entre, eh, entre una hatzizá, una separación entre la piedra y el cuerpo. ¿Ok? Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta o alguna consulta? ¿Algo que no estén entendiendo? Para los chicos de Cuba, por favor, abran micrófonos, o para los que están aquí presentes en Zoom, por favor, abran micrófonos para hacer preguntas al Jajam Maguire. Gracias. Si alguien tiene una pregunta. Ok, ¿qué Ok, preguntó? ok, voy a trasladar, disculpen, porque a veces es bien difícil. Siempre lo hago de esta manera, traslado lo que menciona la gente en Cuba, ¿verdad? Les agradezco mucho su paciencia, las personas a las que están aquí presentes y también a las personas que nos ven. La verdad que en Cuba son bien difícil la situación, están ellos con un teléfono, están escuchando el shiur y todo esto y se traslada de acá, yo paso la información inmediatamente a lo que están preguntando. Lo que menciona en este caso la comunidad allá en Cuba y principalmente Shlomi está mencionando, es de que cada comunidad tiene sus propios, nada, su costumbre, pues, y de que eso es respetable y si se apoyan precisamente con los jajamim y se apoyan precisamente con lo que está en la Torah, pues no hay ningún problema en ese sentido, más que todo, eso es lo que está mencionando y que todo lo que usted dice en Cajamaguayo es perfectamente verídico y cierto lo que está mencionando, nada más. Ah, ok, pensé que había una pregunta. No, no hay problema. Lo que sí quiero ser muy específico, una persona convertida, una persona que se convierta al judaísmo, normalmente no elige el Minhag porque no tiene tradición. Entonces, puede elegirlo al inicio, pero la única forma de que una persona que se convierte pueda tener esta costumbre es precisamente que se convierta en un Beddín yemenita, o sea, que se convierta con un Beddín que tiene esta costumbre y que viva en una comunidad que tiene esta costumbre, de tal forma que él ya eligió esa costumbre al convertirse en dicha comunidad, y eso va a generar que cuando él salga de esa comunidad hacia afuera va a poder seguir manteniendo su costumbre, porque es lo que él se originó. ¿Ok? Entonces quiero ser muy específico con eso, porque de repente hay gente que se convierte, que va como intercambiando entre Minagim y eso no es bueno. O sea, que un mes hasídico, después el otro mes litaí, después el otro mes ashkenazí, después el otro mes sefaradí. No es bueno eso. Una persona que se convierte tiene que elegir el minag, seguir los dictámenes de ese minag y ya está. No es que no pueda elegir, es que lo que estoy diciendo es que no es bueno que se vaya como como intercambiando cuando como se siente, ¿no? Un día me siento jasídico, otro día me siento sefaradí, no sé. Esas cosas no creo que estén muy bien. Eh, al final, yo creo que todo se puede resolver con una frase que todos hemos escuchado alguna vez y que es muy bonita y que yo creo que con esto podemos terminar, que es Rahman Ali Babai, que es el misericordioso Hashem solo lo único que quiere es el corazón de la persona, no le interesan las otras cosas. Porque si la persona se arrodilla, llora, incluso con todo, pero si la intención de su corazón no es correcta, si la kavaná que tiene el corazón no sirve, no importa. Hashem Rahman Ali Baba, y lo que prefiere Hashem primeramente es la intención del corazón, lo demás no importa. Ok, si la persona tiene una buena intención en el corazón y hace las cosas de acuerdo a los dictámenes halágicos, Hashem lo va a escuchar igual, no necesita posternarse porque incluso ese que se posterna es probablemente que no lo escuchen, ¿ya?
para que lo sepan bien, para que lo tengan bien claro. Con eso podríamos terminar. Yo creo que quedó bastante claro todo, tanto el aspecto lágico como el origen, como lo que hacemos hoy en día. Pero si alguien tiene una pregunta para terminar, eh, podemos, eh, podemos dar un espacio más. Pero no sé si alguien tiene preguntas. Ok, en este caso, en resumen, lo que menciona el Jajam Aguayo es de que una persona que prácticamente tiende o tiene la intención, para empezar, y si no tiene esa costumbre, no lo haga, no lo haga, no es su costumbre. Principalmente, ya sabemos que Mija Torah nos menciona, la Torah Kedoshá, de que no podemos posternarnos ante piedra tallada. Y la otra circunstancia es de que no te vas a tratar de ser más jajamim o más tzadik al posternarte en algo que no te compete. Hoy por hoy ya sabemos que con antigüedad, como nos menciona en este caso el jajam aguayo, de que antes las personas eran de su neshama era más elevada que a la que hoy por hoy nosotros estamos. No quiere decir de que podemos llegar a esos niveles. Baruch Hashem, sí podemos llegar a esos niveles, pero no te compliques la existencia en estos asuntos o en estos aspectos. Ahora, yo siempre he dicho el punto de vista y lo dije muy claro en la clase anterior. A mí me encantaría volver a este principio porque es un principio minga Torah, o sea, que antes así se hacía, pero no podemos hoy por hoy, no tenemos la fuerza, no tenemos el coaj, no tenemos la elevación para hacer estos asuntos. Si usted Solamente en qué quiere, día. si usted quiere volver a este minag, pida que llegue Mashiach, porque cuando llegue, vuelva al templo, vamos a poder hacerlo con tranquilidad. Entonces, si usted quiere posternarse, pida que llegue Mashiach pronto, con ayuda del cielo. Besrat Hashem, con la ayuda del cielo. Entonces, si queremos en realidad, de alguna otra manera, elevarnos, principalmente, recordemos, está la cabana, la intención, la tefilá con intención, con una gran intención. Yo, como dije anteriormente, yo quisiese que se volviese esta costumbre. Me encantaría hacer esta costumbre para atrás, pero no se puede, ya está establecido por nuestra costumbre. Y además, muchas de las corrientes sefardíes, ya sea portuguesa española, judíos de Marruecos, sefardíes de Marruecos, ya no seguimos esta costumbre de posternarnos. Hay algunas excepciones, como dice el Jajam, que son de algunas personas que tienen este minar de antaño, de mucha costumbre de hace mucho tiempo, que se puede hacer esto. Pero es lindo aprender todo lo que estamos. El día de hoy aprendimos algo muy especial, algo muy, muy, muy especial. ¿Cuál es esto? De que la tefilá, la abodá del corazón es lo más importante, lo más importante. Cuando nosotros hacemos esta tefilá y nos apegamos a Hashem, esto es algo excepcional, excepcional. ¿Algo más, dudas y preguntas, queridos amigos, dentro de lo que cabe eh, lo del día de hoy? El tema tocado del día de hoy por el Jajam Maguayo. Sí, buenas tardes. Solo cuenta en piedra tallada, ¿verdad? En algo tallado. ¿En arena sí se puede? En general lo que dije es que hoy en día no lo hacemos. En general no, nadie lo hace. Solamente en Rosh Hashanah y en Yom Kippur. Ya, Pero si por ejemplo la gente, no sé, normalmente no se hace, pero por ejemplo si alguien quisiera hacer un minyan en Yom Kippur en la playa, que normalmente no se hace, pero por ejemplo, pongámonos en el ejemplo, se podría porque eh, em, en esencia, la prohibición es en la piedra, ¿no? Pero Ya, como solo lo hacemos en Rosh Hashanah y Yom Kippur, si el piso no es de piedra o arriba de la piedra hay una capa, no hay problema. ¿Ok? Pero el ya, resto del año no lo hacemos. ya, gracias, Rafa. okidoki. Perdón, los muchachos de Cuba estaban mencionando algo. Ujú. Jajam, de un Dime. momento. ¿Qué estabas diciendo, Shlomi? Él está explicando de que muchas de las personas que hicieron o lograron hacer su conversión fue por Chabad o por Breslev, en este caso que fue allá en Cuba. Entonces, muchos no saben todos estos asuntos y están aprendiéndolo hoy por hoy. Y muchas personas estaban equivocadas prácticamente.
Y Baruch Hashem, pues hoy pudimos aclararles este asunto del Jajam Aguayo y mi persona. El día, bueno, hace unos 4 o 5 días dimos la clase con respecto al Shulchan Aruch, con respecto a estos asuntos, y el Jajam Aguayo aclaró muchas dudas a los amigos allá. Entonces, esto es muy bueno, estamos haciendo lo mejor posible para que se disperse la Torah Kedoshá, se aplique la Torah como es, porque ese es otro asunto. Muchas personas hacen su conversión y no saben qué hacer, si sigo ser sefardí, si soy ashkenazí, si sigo la costumbre de Chabad o algo por el estilo. Entonces, hoy estamos entendiendo todos estos aspectos, nada más. Adelante, Jajam. Em, a ver, puedo responderlo rápido. En general, em, si usted se convierte, tiene que elegir o sefaradí o ashkenazí. No hay nada más. ¿Por qué? Porque los minhag que vienen después, como el hasídico, no es un nusaj que tenga muchos años. El nusaj hasídico, y bueno, existen muchos tipos, pero normalmente todos están de acuerdo que inició con el nusaj Sfard, que se llama Sfard porque agarra la Kabbalah sefaradí con el rezo ashkenazí y hace un popurrí de cosas. Entonces, por eso se llama nusaj Sfard, porque agarra gente de los dos mundos. Entonces, el Nusach Sefard fue una discusión alágica muy complicada, porque el Shulchan Aruch, tanto la sección con sus comentarios Ashkenazim como el Shulchan Aruch normal, están todos de acuerdo en que uno debe seguir la costumbre de sus ancestros. Entonces, cuando la gente hasídica empezó a cambiar sus costumbres para pasar de Ashkenazí tradicional al hasidismo, muchas autoridades no estuvieron de acuerdo con eso porque es un nusaj que se inventó a partir de ese momento. Entonces, ellos rompieron esa mitzvah de seguir el nusaj de los ancestros. Obviamente, no es tan simple como yo lo estoy comentando. Después se expandió de una forma tal que hoy en día todos están de acuerdo en que es un nusaj, digamos, aceptable sin ninguna duda. Pero yo lo que estoy diciendo es que en el origen fue una discusión alágica bien interesante. ¿Ok? Que mucha gente decía que estaban rompiendo un principio alágico y otros decían que no. O sea, no estoy diciendo que era o no era, yo solamente estoy diciendo que ocurrió eso. ¿Ok? Para que lo sepan. No estoy diciendo, los hasídicos no, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, en un principio ocurrió. De hecho, a tal punto que todos saben que a los hasídicos el Gaón de Vilna les puso un jerem, lo excomulgó de la comunidad. El problema es que para el momento en que llegó la carta del Gaón de Vilna a Europa, ya los hasídicos estaban asentados, entonces como que nadie pescó mucho. Entonces estamos hablando de cosas bien serias. Em, en general, la persona que se convierte debe ser Ashkenazí o sefaradí. A no ser, repito y vuelvo a repetir, que se convierta en un Beit Din hasídico, que siga las costumbres de los Hasidim, que sea un Beit Din de acuerdo a un dictamen de un Rebbe, parte de una dinastía. Ahí la persona puede seguir un Minak, un Nusach hasídico sin ninguna dificultad. Por ejemplo, si la persona se convierte en Satmar, que Satmar hace hartas conversiones en Estados Unidos, si la persona se convierte en Satmar, tiene todo el derecho a ser Satmar, no necesita ser Sefaradí Ashkenazí porque se convirtió en una comunidad que tiene una costumbre. Eso es lo que yo estoy diciendo. En el fondo lo que yo estoy diciendo es la persona que se convierte debiese idealmente seguir el nusaj de la comunidad en la que participó para convertirse. Eso es lo que yo estoy diciendo. Si ustedes los convirtieron como con un Beit Din ad hoc, que es totalmente kasher de acuerdo a la halajá, nadie está dudando de eso, debiesen seguir la costumbre que les inculcaron. Ahora, como ustedes no participaron de ninguna comunidad para convertirse y llegó el Beit Din allá, ustedes tienen el derecho a armar su costumbre. Si ustedes dicen, se ponen de acuerdo y dicen, ok, queremos ser sefaradí, ok, listo, sefaradí. Así funciona. Entonces, Jajam, igual- disculpe la interrupción, también podemos mencionar con Edot Amizrah, también, claro. esa es otra cosa. Lo que pasa es que Edot Mizrach se considera parte hoy en día de los sefaradí. Por ejemplo, Mm, cuando yo hablo de Ashkenazí, no hablo, hay muchos Ashkenazim. Están los Ashkenazim de Rusia, de Polonia, o sea, cada uno tiene su costumbre. Y cuando hablo de sefaradí, también están los sefaradí de Portugal y España, de Ámsterdam, de Marruecos. Yo lo que estoy diciendo es que usted debe elegir entre Ashkenazí o sefaradí. Las ujú. subdivisiones dan igual, pero eso es el original. Porque según el Shulchan Aruch, estos dos son los únicos que tienen tradición de años. ¿Ok? El Ujú. Nusach Sefard, como mucho, tiene desde el Baal Shem Tov, que el Baal Shem Tov, ¿cuánto tiene?
¿Desde qué año? Desde el 1760 dice. ¿De cuánto? Ujú. 300 años. O sea, no podemos comparar 300 años con casi 1000 años. O sea, es muchísimo, muchísimo, muchísimo más. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo quería decir. Pero en esencia, si usted está en el Minax Sefaradí, quédese con el Minax Sefaradí. Si usted está con el Minax Ashkenazí, quédese, no cambie, no vaya De- intercambiando. el minhaj que se practica casi la mayoría en Israel es sefardí, ¿verdad, Jajam? En Israel la mayoría de la gente no es religiosa, así que yo diría que no sabría cómo responder a eso, pero en general existen dos rabinatos, está el rabinato sefaradí y ashkenazí. En Israel lo que ocurre es que el Estado de Israel consideró que la pronunciación del hebreo originalmente más correcta y más ideal para el Estado era la sefaradí. Entonces podríamos decir que hoy en día todos los israelíes pronuncian el hebreo no efectivamente igual, pero muy tirado a la pronunciación sefaradí porque esa fue la decisión que se tomó. Ningún israelí hoy día de Sholom Aleichem, ningún israelí habla así hoy. ¿Por qué? Debe- Porque eligieron la costumbre sefaradí, entonces, o sea, la pronunciación sefaradí. Entonces sí, no es tan, insisto, yo estoy haciendo el resumen del resumen del resumen. Hay mucha historia de por qué llegaron a esa costumbre, a esa conclusión, por supuesto. Pero estoy dando el resumen del resumen del resumen. Claro. Bueno, ¿alguien tiene más preguntas? Si no, lo dejamos hasta aquí. No más dudas, no más preguntas, señores. Dejamos hoy por hoy la clase. Gracias al Jajam Gilel Aguayo por su compañía, por su enseñanza del día de hoy de este Shiur. Hasaku Baruch. Nos despedimos, el rabino Gilel Aguayo y su amigo Rab Gilel Levi. Fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Shalom, Paitu. Y nos quedamos despidiendo. Bye bye, shalom. Shalom.